Hola chicos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenas ¿Y cómo tardes. regreso? Ah, no, ¿dónde entró? Ya, Ya, ¿y dónde está la lista para entrar los chicos? ¿Dónde está? ¿Está? Al bien. son las eso. Vamos acá, pueden pasar ahí. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Está? Acá. Acá, listo. Ya. Listo chicos, vamos a empezar, por favor, vamos a empezar. Pero Dimas, ¿y el lápiz? ¿Con qué voy a escribir? Acá estoy. Ya. Chicos, ahí tienen cada uno debe tener el material. Ya. El material, jóvenes, estamos compartiendo, ¿no? La pantalla. ¿Están viendo mi pantalla, chicos, o no? Así, sí. Ya está. Aquí tenemos, jóvenes, la práctica que vamos a hacer hoy, el día de hoy. Vamos a hablar un poco de los relieves del Perú. ¿Ya? Muy bien. Está pegado. Está pegado. Listo, chicos. Entonces, ahí tenemos la práctica de los relieves del Perú. Y estos relieves, chicos, estos relieves del Perú. ¿Por dónde se pasó? Ahí, acá está. Listo, nos habla en primer lugar de la costa, chicos, de la costa peruana. Y en primer lugar nos habla de las pampas, ¿ya? Las pampas, jóvenes, como no sé si tengan alguna idea ya de pampas, pero vamos a sacar una hoja para escribir acá. Ya, sí. ¿Dónde se sacó hoja? Ya, acá. Ya, mi amor. La costa, chicos, las pampas son zonas planas, llanas, pero totalmente áridas o secas, jóvenes, pero que tienen un enorme potencial para la agricultura. Y la única manera de que nosotros podamos aprovechar ese potencial es llevando evidentemente el recurso hídrico hacia estas zonas. Cuando eso hacemos, jóvenes, las pampas se van a convertir en irrigaciones, no se van a olvidar. Esa es la palabra clave en una pampa, ¿ya? Las pampas se convierten en irrigación. Y ahí tenemos un listado, jóvenes, de pampas importantes en la costa peruana. Ite, La Yarada, por ejemplo, jóvenes, ahí tienen que completar está en Tacna, ¿ya? Así completamos. Clemesí, la pampa de Clemesí, jóvenes, está en Moquegua. Uy. ¿Ya? Luego nos habla de Majes, nos habla de La Joya. De Majes La Joya, entienden, jóvenes, que está acá en Arequipa, ¿sí? Entonces hay que escribir ahí Arequipa, hay que ir llenando así, ¿ya? Luego, jóvenes, nos habla de La Pampa, esta es la continuación, acá este lado lo han puesto. Los castillos Nazca, jóvenes, eso está en Ica. Hay muchas pampas. Ica es uno de los departamentos que tiene la mayor cantidad de pampas en el Perú, ¿ya? Luego nos habla del Imperial, nos habla de Cañete, eso está en Lima, que por cierto ya, por ejemplo, el Imperial
es una enorme irrigación, ¿no? Producción de frutas, ¿no? Las pampas de Chimbote, de Sechín, que también hay parte de una irrigación llamada la irrigación Chinecas, jóvenes, ya no se van a olvidar, así, Chinecas. Esto está en el departamento de Ancash, ¿ya? Las pampas de Chao y Virú, también esto está en La Libertad. Y ahí en La Libertad está la famosa irrigación llamada Chavimochi. Esa irrigación Chavimochi está considerada, jóvenes, de las más grandes que hay en el Perú junto a Olmos. Y hablando de Olmos, mira, esta es la pampa, no se olviden, más grande del Perú, ¿ya? Y esta pampa, esta pampita de Olmos, jóvenes, esta pampita de Olmos está en Lambayeque, ¿ya? Colocamos ahí Lambayeque. Listo. La pampa de Morropón, jóvenes, está en el departamento de Piura, ¿ya? En Piura. Colocamos. Y en la página siguiente nos habla de Hospital. La pampa de Hospital está en Tumbes. Como se han podido dar cuenta, en cada uno de los departamentos, chicos, hemos colocado o hay una pampa. En realidad son ejemplos nada más, ¿no? Son ejemplos nada más. Pero hay más, evidentemente. En cada uno de ellos hay más. Ahora, hay algunos relieves que se parecen mucho a las pampas. Esos relieves se llaman los valles, ¿ya? Pero ojo, los valles, jóvenes, son los relieves más importantes que hay en el Perú, porque hay valles en la costa, hay valles, jóvenes, en la sierra, hay valles también en la selva, ¿ya? Ya está. ¿Están escribiendo algo, jóvenes? No, me llegan mensajes, pero que no he llegado a leer. No, profesor. Ya, si escriben algo, sus compañeros me avisan, por favor, ¿ya? Los valles de la costa les decía que son parecidos a las pampas porque tienen un enorme potencial agrícola, pero la diferencia es que estas sí tienen agua, porque deben saber que si algo se llama valle, jóvenes, es que porque tiene un río, ¿no? O donde hay un río tiene que haber un valle. Y así que tenemos ahí algunos valles importantes acá, jóvenes, en la costa peruana. Nos habla, por ejemplo, de Locumba y Caplina. Ojo, el nombre de los valles casi siempre es el nombre de los ríos. Entonces, sí, uno dice río Locumba, río Caplina. El río Caplina, por ejemplo, es el más austral que hay en el Perú. Entonces, ¿dónde está ubicado, profesor, esto? Está ubicado en el departamento de Tacna. ¿Ya? Está en Tacna. Uno difícil, ¿no? El río Moquegua u Osmore forma el valle de Moquegua, ¿no? ¿Dónde estará? En Moquegua también, pues se supone, ¿no? El río Zarumilla forma el valle de Zarumilla. ¿En qué departamento? En el departamento de Tumbes. El río Chira. El río Chira forma el valle de Chira. ¿Dónde? En el departamento de Piura. ¿Ya? Ahora nos dice el valle de Camanao Coña, evidentemente en Arequipa. Piscochincha, eso está en Ica. Chancay Saña en Lambayeque, que por cierto el valle de Chancay es de los más importantes productores de arroz y de caña de azúcar. Moche, Chepén, ¿dónde está? Está en La Libertad. Y así tenemos que llenar, ¿ya? Pativilca, Huaral, son algunos de los valles que están en Lima. Santa, Nepeña, en el departamento de Ancash. ¿Ven? Y así, jóvenes, vamos llenando algunos relieves importantes que hay ahí. ¿Ya? Ahora, C, nos ponen los tablazos. Los tablazos, jóvenes, son áreas, mira, te lo voy a escribir al costado, a ver, de moradito, ¿ya? Son zonas petroleras, no se van a olvidar, ¿ya? Un tablazo es un área que está en proceso de levantamiento, tienen movimientos epirogénicos. Antes o antiguamente, estamos hablando hace miles de años, formaban parte del zócalo
del zócalo o plataforma continental, hoy están por encima de ellas. Y debido a esa antigüedad, se considera que tienen ingentes cantidades de recursos petroleros. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí, dice, en Tumbes, en este caso hay que mencionar tablazos. En Tumbes hay un tablazo que se llama Zorritos, que también es un yacimiento petrolero llamado también así, ¿ya? De Zorritos. En Piura tenemos lobitos, por ejemplo, tenemos negritos, tenemos los órganos, tenemos la brea, tenemos pariñas, tenemos el alto, lagunillas, máncora. El tablazo de Máncora es el tablazo, jóvenes, más antiguo que hay y por lógica, si es el más antiguo, es el más alto que hay en el Perú. En Lima tenemos la tablada de Lurín y hay mucha concentración en ese lugar, por eso es concentración poblacional, por eso se dice que es el más poblado. Y en Ica es el gran tablazo de Ica, es importante porque, jóvenes, hace un poco más de 100 años ha empezado un proceso de levantamiento, ¿no? O se podría afirmar que es de los tablazos más recientes que hay en el Perú, pero ojo, cuando decimos petroleros, solo hay en la costa norte. Si hablamos de Lima y de Ica, ahí no son petroleros. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, jóvenes, ¿todo bien? ¿Se está entendiendo de lo que estoy hablando? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud, remordimiento, queja, denuncia, juicio, demanda, habeas corpus o algo por el estilo? Aquí hay pollito, ya comes ese pollito. Ya está. Otro relieve importante, chicos, ¿Cos? de la costa peruana son las depresiones. Estas depresiones, chicos, se caracterizan porque están cerca al mar y por lo tanto, jóvenes, se van a llenar de aguas evidentemente marinas, ¿no? De aguas saladas. Y cuando estas aguas logran evaporarse, jóvenes, cuando logran evaporarse, esas depresiones se convierten en salares o en algunos casos también en albúferas. La diferencia es que la albúfera tiene permanentemente contenido de agua, pero menor cantidad de sales. Y eso hace que pueda desarrollarse especies de flora, especies de fauna en esos territorios, ¿no? Cuando hablamos de depresiones, en Piura tenemos que colocar la depresión de Bayóvar. La depresión de Bayóvar llega a tener hasta 37 metros bajo el nivel del mar, considerada el punto más bajo del territorio peruano. En Lambayeque está la depresión de Cañamac, ¿ya? En Lima está la depresión de Chilca, jóvenes. En Ica está la depresión de Otuma, por ejemplo, ¿ya? Son algunas de estas depresiones y también hay otras albúferas. Aquí en Arequipa tenemos la albúfera o las lagunas de Medio Mundo, jóvenes, muy visitada, está protegida. Se le considera un santuario nacional. Desiertos, jóvenes, desiertos. Los desiertos son los que más abundan, jóvenes, en la costa peruana. Se entiende que desierto, jóvenes, tiene poca precipitación, poca flora, poca fauna, y lo que tienen abundancia es evidentemente las arenas que van haciendo erosión eólica y este viento los va moviendo permanentemente, ¿no?
Ahí tenemos la depresión de Sechura, no deben olvidarse, Sechura es la más grande que hay en el Perú. En Lambayeque, el desierto de Cayaltí. En Ica, desierto de Ica. En Tacna, el desierto de Ite, y así podemos mencionar, ¿sí? Pero sobre todo, no hay que olvidarnos del que está en el departamento de Piura. Hasta ahí son algunos relieves importantes, jóvenes, de la costa peruana. Ahora, en la columna siguiente nos habla acerca de la sierra. En la sierra, ¿qué relieves importantes hay? Por ejemplo, hay picos o nevados que a lo largo de los años se han constituido como tal, ¿no? Ahí empieza, jóvenes, con el Huascarán. Recuerda que el Huascarán es nuestro punto más alto, está en el departamento de Ancash, ¿no? Es un nevado bicéfalo, tiene 2 cumbres, 2 picachos. El Yerupaja, jóvenes, es el segundo nevado más alto que hay en el Perú, está en el departamento de Huánuco. El Coropuna, que no solamente es pico, cumbre, sino que también es el volcán más grande del Perú, acá en Arequipa. El Ausangate está en el departamento del Cusco y en Huandoy nuevamente en Ancash. ¿Ya? Entonces, esos son los nevados que deberíamos de, o son las 5 cumbres más altas que hay en el Perú. ¿Ya? Luego también, jóvenes, mira, nos habla acerca de los volcanes. Les decía que el Coropuna es el más grande que hay en el Perú y ya les he dicho que está en Arequipa. El Sabancaya es el segundo más activo que tenemos, que también está en Arequipa. El Ubinas es el volcán más activo. El más activo que hay en el Perú está en el departamento de Moquegua. El Tutupaca, Fumarólico en Tacna y el Misti también en Arequipa. ¿Listo? Volcán Misti. Ya, muy bien. Come, termina. Harto, grande. En la sierra también, jóvenes, tenemos los valles interandinos. Estos valles interandinos, jóvenes, como ya te he dicho hace poquito, los valles interandinos se caracterizan porque están formados por ríos, solamente que a diferencia de los valles de la costa, ¿no? Los de la costa tienen forma triangular o de cono, estos tienen forma de V, ¿no? El Valle del Mantaro, que es el valle más grande que hay en el Perú, ya más grande de los interandinos estamos hablando, está en el departamento de Junín, que está recorrido por el mismo río Mantaro. El de Callejón de Huaylas está recorrido por el río Santa, ese es en el departamento de Ancash. Urubamba por el río Urubamba, que está en el Cusco. Ya, ahorita vamos a hacer. Yauyos está en la Sierra Jóvenes de Lima, es un valle interandino muy, muy bonito, jóvenes. Otusco en La Libertad. Huancabamba, jóvenes, está en Piura y Huanta está en Ayacucho. Entonces, son algunos de los valles interandinos, sobre todo, repito, no olvidarse del Valle del Mantaro. Luego, chicos, también tenemos acá para trabajar un poco acerca de las mesetas. De las mesetas o altiplanicies que son propios de la sierra, ¿sí? Y se caracterizan por ser zonas ganaderas, ¿no? Gran concentración, sobre todo de camélidos sudamericanos. La meseta del Collao es la más grande que hay en el Perú y está en su puno, jóvenes. Castro Virreina es otra meseta, jóvenes, que está ubicado en Huancavelica, ¿ya? Bombón, que es la segunda
Es la segunda más grande, está ubicado en el departamento de Junín. Marcahuasi está ubicado en Lima. Parinacochas en Ayacucho. Pampas Galeras también en Ayacucho. ¿Ah? Muy bien, ya está. Y en la Sierra Jóvenes también hay pasos o abras. Esos pasos o abras jóvenes vienen a ser el punto bajo en un sistema de cordilleras. Anticona es el más alto, comunica Lima, Jóvenes y La Oroya. Por ahí pasa el famoso ferrocarril que llevaba desde La Oroya, la capital metalúrgica del Perú, los minerales hacia Lima, de Lima hacia el Callao y así salían a Puerto, ¿no? Crucero Alto es el que está acá, comunica Arequipa con Puno, Puno con Cusco, La Raya. Y Porcuya está en el norte, se caracteriza por ser el más bajo, comunica Olmos, Jóvenes en Lambayeque con Jaén, que está en Amazonas. Listo. Anticona, no les he dicho acá, es el más alto que hay que tomarlo en cuenta. Y Porcuya es el más bajo que hay, ¿no? Anticona es un paso o abra que está a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar y Porcuya, jóvenes, a 2.138 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Muy bien. Esa sería la parte teórica. Ahora, jóvenes, empiecen a trabajar la parte práctica. Les voy a dar unos minutos para que intenten resolver las preguntas y yo luego, si es que tienen alguna duda, yo les voy a explicar después. Ya. Listo, chicos, ¿me entendieron, verdad? ¿Escucharon? Hey, ¿están ahí? Sí, profesor. Ya listo. Empiecen a trabajar las preguntas, por favor. Habla, ¿y tengo silla? Hablas. ¿Alguien está hablando? Digo, si quieren algo.
Termine de comer rápido. Chicos, listo. Díganme la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué es lo que han marcado? Chicos, hablen. Yo no voy a decir, jóvenes, ustedes tienen que decir. Si no, ya listo. Terminamos la sesión si es que nadie habla, por favor, ¿ya? Les he dado demasiado tiempo para que vayan. La C. Y ahí la pulpina dice la C. ¿Otro? La D. La D. Tenemos entre la C y la D. Como me dice de mayor influencia física y económica, tenemos que marcar la C, que sería la cordillera de los Andes. Para la 2, ¿qué han marcado? La D. La B, el llano amazónico o la llanura amazónica. Es B. correcto, D. ¿no? Ah, no, B. La selva es la región más grande del Perú, ¿sí? A la cordillera del Vilcabamba pertenece el nevado denominado Salcantay, ¿ya? Salcantay se llama así.
Entre Amazonas y Loreto está el pongo más grande del Perú, que se llama Manserrich. Las 5 que han marcado. La D. La D. La D he escuchado por ahí, muy bien, excelente, la D. El gasoducto sur peruano cruza uno de los siguientes, dice, de los siguientes relieves andinos. Marcamos ahí la meseta de Parinacochas. Las 7, a ver, chicos. Las 7, estoy esperando. La A. Por ahí escucho la A, otra persona. La C. La C, a ver, formación de bosques de niebla y formación de ríos meándricos. Dice la morfología llana. Si es llana, están hablando de la selva baja. ¿Y qué genera ríos meándricos? O sea, ríos sinuosos en forma así, ¿no? De S, así más o menos. Eso quiere decir meándricos. Y la última, jóvenes, dice el relieve amazónico comprende la totalidad del territorio peruano. Profe, no sé exactamente, pero acabamos de decir que es la más grande. ¿Qué tendrías que marcar? La 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 A, ¿cierto? O sea, más de la mitad del Perú es no solamente, diga. ¿ya? Muy bien, chicos. Con eso yo me retiro. Tengo que ir a terminar de almorzar, jóvenes. A estas horas recién estoy terminando de almorzar. Nos vemos, chicos. Adiós. Chau, chau. Hasta luego, profesor.
Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Sí, Confirmen, profesor. por- ¿Se escucha, chicos? ¿Se escucha? Sí, profesor. Sí. Ok, gracias. Ya vi los pulgares. Sí, está. Ok. Bien, chicos, a ver, vamos a hacer el tema de las rebeliones del siglo XVIII. Cualquier cosita, por favor, activan su micrófono y me dicen si es que se está cortando o no se escucha bien, ¿ya? Bien, rebeliones del siglo XVIII, chicos. Acá tenemos la práctica y la primera pregunta está relacionada con la rebelión de Tupac Amaru II. A ver, ¿cuántas rebeliones hemos tenido, chicos, en el siglo XVIII? Que nos pregunta la ONSA. A ver si pueden activar sus micros, se lo agradecería. ¿Cuántas? Dos. Dos, me dicen por ahí. En realidad Tres son tres, importantes. chicos. Son tres, en realidad son tres. La primera es de Juan Santos Atahualpa, a mediados del siglo XVIII. La segunda va a ser la rebelión de los pasquines en Arequipa. Es la que la ONSA lo toma en cuenta porque es una que se ha desarrollado en la ciudad de Arequipa. Es un tema regional. Y la tercera sería la de Tupac Amaru II. ¿Sí? Tenemos tres entonces, la de Juan Santos Atahualpa, la rebelión de los pasquines y la de Tupac Amaru II. Bien, vamos a ver esta pregunta. La 1 nos dice, Tupac Amaru II se revela en Tinta el 4 de noviembre de 1780 y derrota a los españoles. A ver, ¿en dónde? Acá la respuesta sería la letra, a ver cómo es esto de aquí, a ver, la letra A. ¿Sí? La letra A. Juan Santos Atahualpa, perdón, Tupac Amaru II va a levantarse en el Cusco ya que él era un descendiente de los españoles. Y recordemos que Tupac Amaru II, su verdadero nombre es José Gabriel Tupac Amaru Noguera. Seguramente lo van a encontrar por ahí como José Gabriel Condorcanqui Noguera, pero la ONSA lo coloca como José Gabriel Tupac Amaru Noguera. ¿Y por qué le coloca Tupac Amaru? Porque decía ser el descendiente del último Inca de Vilcabamba. Recuerden que el último Inca de Vilcabamba, de esta lista de 4 Incas, va a ser Tupac Amaru I, muerto en 1572 por manos del virrey Francisco de Toledo. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Va a ser una rebelión, la de Tupac Amaru II, muy importante, o mejor dicho, la más importante de todo el siglo XVIII. Decía ser descendiente de Tupac Amaru I y como descendiente de un inca pertenecía a la nobleza del Cusco. ¿Sí? ¿Qué cargo tenía él? Él era cacique, cacique de Surimana, Tungazuca y de Pampamarca. Estas tierras él las había heredado de sus antepasados y eran tierras que estaban en el Cusco, muy ricas y todo, y tenía bajo su mando también indígenas. ¿Listo? Su esposa era Micaela Bastidas, con la que llegó a tener varios hijos, y juntos van a iniciar esta rebelión. Aparte de ser cacique, o sea, tener este cargo, este nexo entre los españoles y el mundo indígena, recordemos que el cacique era eso, era un nexo entre los dos mundos. En la época de los incas se le conocía como curaca. ¿A qué se dedicaba Tupac Amaru II? Tupac Amaru II se dedicaba a ser comerciante. Había heredado unas mulas de su padre y con ellas llevaba mercancías a Puno. Y de Puno también se iba al Alto Perú, lo que actualmente es Bolivia. Las llevaba hasta allá y de ahí regresaba a lo que era Cusco. Iba, venía, llevaba mercancías. Se calcula que tenía cerca de 300 mulas a su disposición para estos negocios. Entonces, una primera cosa que hay que apuntar, Tupac Amaru II no era pobre, era descendiente de los incas, era de la nobleza, era cacique y a la vez era negociante, comerciante y era un hombre bastante rico. Aparte que su educación fue también muy privilegiada, él se educó en el Colegio San Francisco de Borja, en Cusco, un colegio exclusivo para
hijos de caciques. La educación en el Cusco que recibía él era muy privilegiada por el hecho de ser cacique. ¿Listo? Otra cosita que tenemos que mencionar antes de poder continuar con la práctica son las causas de la rebelión. Y la principal causa es las reformas borbónicas, ¿no? Las reformas borbónicas van a caracterizar el siglo XVIII y se caracterizan las reformas borbónicas por ser una serie de paquete de cambios en la forma como se administraba América. En el nombre encontramos, ¿no? ¿Por qué se dio estas reformas? Antes, el virreinato del Perú, el imperio español, estaba controlado por la Casa de Austria, la Casa de los Habsburgo. Esto va a cambiar en 1700, porque va a entrar una nueva casa real, la Casa Borbón. Y la Casa Borbón no es austriaca, es francesa. Y los franceses van a tener otra forma de ver las colonias americanas en su forma de administración y van a hacer cambios. Esas son las reformas borbónicas, porque la Casa francesa era la Casa de Borbón. Esto desde 1700. Estamos en 1780, la fecha en que va a iniciar la rebelión de Túpac Amaru II, y la causa va a ser precisamente estas reformas. ¿Cuáles son esas reformas? Las principales que nos interesan son las de carácter económico. ¿Por qué? Porque Túpac Amaru II, hemos dicho, era negociante, era comerciante, era un hombre con bastante acceso a recursos económicos, no era un hombre que tenía necesidades, sino más bien que tenía una visión muy amplia del mundo por su ascendencia noble, por sus negocios. Entonces, como parte de esas reformas borbónicas va a haber el aumento de la alcabala, ¿sí? De la alcabala del 6, el alcabala va a aumentar y esto va a provocar que Túpac Amaru II se vea afectado en sus negocios. ¿Qué más va a aumentar? El tributo indígena. Se van a crear inclusive aduanas para poder hacer el cobro respectivo de todos estos impuestos y obviamente todo este paquete de reformas económicas dentro de las reformas borbónicas van a perjudicar a los comerciantes y a los arrieros. ¿Listo? Entonces, ¿hay otras causas también de la rebelión? Sí, causas políticas. Tiene que ver con unas listas de solicitudes para mejorar el trato que tenían los indígenas, que eran obviamente abusados. Entonces tú imagínate que Túpac Amaru II tenía el cacicazgo de Surimana, Tungastuki y Pampamarca, de estos pueblos. ¿Quiénes vivían allí? Indígenas. Pero eran indígenas bajo el control, bajo la tutela de Túpac Amaru II. Si sufren abusos, Túpac Amaru II no va a quedarse callado, va a buscar mejoras para sus indígenas. Hay que hacer una diferencia entre los indígenas que eran miembros del pueblo y los indígenas que eran, en el caso de Túpac Amaru II, de la nobleza indígena, descendientes de los incas. Otra cosita, eso lo vamos a anotar por aquí, chicos. Túpac Amaru II nunca buscó, ¿qué cosa? La independencia. Sí, eso por favor, ténganlo muy presente. Túpac Amaru II nunca quiso la independencia del Perú, nunca buscó nunca tuvo un sentimiento separatista, independentista, solo quería cambios, quería reformas, quería que el sistema que habían implantado los Borbones durante el siglo XVIII como parte de las reformas borbónicas se transformara, se corrigiera y que no continuara, ¿no? A favor, obviamente, de sus propios intereses. También buscó Túpac Amaru II, un pionero en este campo, la abolición de la esclavitud. Se adelantó mejor dicho, se adelantó muchos años a lo que va a venir después a ser don José de San Martín con la libertad de vientres. Y se va a adelantar muchísimas más décadas con lo que va a ser Ramón Castilla en 1854. Bueno, lo que hizo Túpac Amaru II, que es abolir la esclavitud, fue más simbólico que práctico, ¿no? Simplemente lo hizo, pero no tuvo repercusión mayor. También exigía, como parte de este paquete de reformas, suprimir la mita y el tributo indígena. ¿Qué era la mita? La mita era el trabajo obligatorio que tenían los indígenas que realizar como una especie de tributo hacia los conquistadores, hacia los descendientes de los españoles. Y también tenía que pagar el tributo indígena, de otra forma de explotación de ellos.
Y el tributo indígena solo se pagaba por el hecho de que eran indígenas meramente, ¿no? Y otra cosita también es que Túpac Amaru II buscaba crear la audiencia de Cusco. La audiencia de Cusco, esto sería en tema de colonia, chicos. En la colonia existía una especie de tribunal de justicia que eran las audiencias. Y el único que había en lo que actualmente es el Perú era el de Lima. Y el de Lima obviamente estaba controlado por criollos, por mestizos, gente blanca, y Túpac Amaru II veía la necesidad de que haya una audiencia dirigida al sector indígena y que obviamente tenía que hacerse en Cusco. También buscaba mucho de sus intereses, ¿no? Túpac Amaru II buscaba ser reconocido como inca, pero no lo logró. Y después también va a buscar suprimir los corregimientos, que era una forma de opresión del pueblo indígena, y también suprimir los repartos mercantiles. Ahora se preguntarán qué son los repartos mercantiles. Bueno, los repartos mercantiles eran mercancías que eran prácticamente impuestas a los indígenas que tenían que comprarlas sí o sí, mercancías innecesarias, como por ejemplo peines, plumas, tinta, textiles, ropa, o también aguardiente, ¿no? Y los indígenas, aparte de la mita, los indígenas, aparte del tributo indígena, tenían que comprar estas mercancías obligatoriamente a los corregidores. Eso chicos, se va a llamar los repartos mercantiles. Sí, que también va a ser exigido que no anulen Túpac Amaru II. Entonces, vamos a ver ahora sí la respuesta de esta pregunta, que es la primera. Dice, Túpac Amaru II se rebela en Tinta el 4 de noviembre y derrota a los españoles en la primera batalla que van a ganar los rebeldes, es la de Sangarara. Esto va a ser una victoria de los indígenas en el Cusco. Ahora vamos a la pregunta número 2, ya con lo que hemos hecho hasta ahorita. Dice, en la época colonial, los comerciantes y arrieros, o sea, incluyendo a Túpac Amaru II, se vieron perjudicados en la aplicación de las reformas borbónicas, principalmente en el incremento del tributo indígena y la creación de aduanas internas. Estos hechos que impulsaron la rebelión de Túpac Amaru son considerados como una causa, a ver, si tiene que ver con los negocios de los comerciantes, con sus ingresos económicos, obviamente que es una causa económica. Y Túpac Amaru II se vio afectado porque él era arriero, él era comerciante, más allá de que también era noble. Vamos a la pregunta número 3. Cuando se está desarrollando la rebelión de Túpac Amaru II, se producía en el Alto Perú el levantamiento de, a ver, aquí Alto Perú, para los que no saben, chicos, es lo que actualmente es Bolivia. Y en Bolivia se encontraba la mina de Potosí. ¿Sí? Era un lugar bastante importante porque de Potosí se sacaba plata. ¿Sí? Y obviamente que el Alto Perú era lugar donde mandaban las mulas de Túpac Amaru II, ¿no? Era como arriero, transporte de mercancías en mulas, iban hasta el Alto Perú, pasaban por Puno y luego regresaban a Cusco. ¿Quién se rebeló allí en el Alto Perú? Era un personaje conocido como Túpac Katari. Ahora, hay una gran diferencia entre Túpac Katari, que va a reemplazar prácticamente a Túpac Amaru II, porque Túpac Amaru II es noble, eso ya lo hemos dicho hace un rato, mientras que Túpac Katari era hijo de indígenas, pero dedicados a la minería. Túpac Katari no era indio noble, por consiguiente, Túpac Amaru II, chicos, siempre lo miró del hombro para abajo, ¿no? No vamos a decir que lo era un poco despectivo, pero lo miró del hombro para abajo. Nunca llegaron a hacer una alianza entre ambos. Túpac Amaru II en el Cusco y Túpac Katari en el Alto Perú nunca llegaron a hacer una alianza. Y cuando muere Túpac Amaru II en el año 81, 1781, Túpac Katari toma las riendas de la rebelión y esa sería la segunda fase. Voy a ponerlo acá. Túpac Katari es parte de la segunda fase. ¿Listo? Listo, vamos a la 4. Dice la cacica de Acos, que fue colaboradora de Túpac Amaru II y condenada a la pena del garrote. Bien, Túpac Amaru II, chicos, tuvo bastante apoyo del sector indígena, de su esposa, de sus hijos, de sus familiares. Hubo mucha gente indígena que lo ayudó. Y él era cacique. Pero también en esa época había una mujer que era cacique. Es la cacica de Acos, como dice acá.
Esa mujer que dio parte de sus indígenas que tenía a su disposición en Acos se llamaba Tomasa Tito Condemaita, la letra B, chicos, la letra B. ¿Listo? Y como colaboradora de la rebelión sufrió pues la pena del garrote a causa del el levantamiento que provocó también, que fue parte de él. 5. Tupac Amaru II es derrotado finalmente, ¿no? Entonces acá, mira, tenemos dos batallas que tienen que ser importantes, que tienes que recordar. La primera es de Sangarará, que es la victoria, ¿sí? Le hemos puesto una tilde, un aspa, perdón. Y acá te pregunta, ¿es derrotado finalmente? Allá. Si fue ganador en Sangarará, acá ya no podemos marcar Sangarará, fue derrotado en Checacupe. Ahí está, vamos a poner una X ahí también. En Checacupe fue derrotado. Victoria en Sangarará y derrota en Checacupe. Eso en cuanto a la rebelión de Tupac Amaru II. Pregunta número 6. Dice, como consecuencia de la rebelión de Tupac Amaru II, el rey de España, Carlos II, en 1784, ¿qué implantó? Bueno, recuerda que una de sus exigencias de Tupac Amaru II era desaparecer los corregimientos que eran bastante abusivos. Entonces ponemos por aquí que los corregimientos fueron reemplazados por las intendencias. ¿Sí? Los corregimientos fueron reemplazados por las intendencias, los corregidores fueron reemplazados por los intendentes, y esa es una de las grandes consecuencias que tuvo la rebelión de Tupac Amaru II. Acá entonces la respuesta sería la letra A. ¿Sí? Bien, ahora, hay una gran diferencia, ¿no? Los corregimientos en algunos casos eran comprados, el cargo de corregidor era comprado, entonces era como una inversión económica, ¿no? Casi una subasta. Cuando entraba el corregidor, pues exprimía a sus indígenas a su disposición para poder sacar ganancias. En cambio, el intendente, que es lo que va a mandar el rey de España, como parte de las reformas también borbónicas, es un funcionario de carrera, se ha preparado para cumplir con las indicaciones de la corona de España, es un funcionario. Esto va a traer obviamente mejorías para la vida de los indígenas y va a cambiar también el futuro del virreinato del Perú, que ya no va a ser el mismo que era antes. 7. La rebelión indígena que nunca fue vencida. Acá, los que tienen el folleto virtual, por favor, esto es lo que nos importa acá, chicos. Nunca fue vencida. ¿Sí? Nunca fue vencida. Y hace un ratito mencionamos que en el siglo XVIII hubieron 3 rebeliones. La primera es la de Juan Santos Atahualpa. La segunda es la rebelión de los Pasquines. Y la tercera es la de Tupac Amaru Number 2, ¿no es cierto? La segunda parte. Bien. ¿Cuál de estas 3, entonces, nunca fue vencida? La de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa nunca fue vencido por el ejército español, incluso llegó a tener mucho éxito y establecer un estado independiente en la zona conocida como el Gran Pajonal. ¿Sí? Acá está, a orillas del río Perené, ¿sí? En la selva central, le vamos a poner Gran Pajonal, en la selva central, está en la selva central, y el que encabezó esta rebelión obviamente era Juan Santos Atahualpa. Bien, la rebelión de Juan Santos Atahualpa, chicos, es de 1742 a 1756. Mientras que la de Tupac Amaru II, si recordamos, fue en 1780. Así que hay una gran diferencia entre una y otra. La primera fue de Juan Santos Atahualpa, en la selva central, en la zona del Gran Pajonal, a orillas del río Perené. ¿Y por qué nunca fue vencida? Bueno, parece ser que Juan Santos Atahualpa simplemente desapareció. Desapareció de la faz de la tierra, así de un día para el otro prácticamente. Las memorias de los virreyes que pelearon contra él me describen que de un día para el otro dejó de hacer acciones militares en contra de los españoles y simplemente desapareció. Cuando los españoles fueron a averiguar qué pasó con él a la selva central, a esta zona del Gran Pajonal, tuvieron muchas versiones de qué pasó con él, una enfermedad, un accidente, traición, lo envenenaron.
Muchas causas pueden haber sido, nunca vamos a saber cuál fue la más certera, pero hay unas versiones un poco más casi irreales que dicen de los indígenas que Juan Santos Atahualpa subió a los cielos entre nubes, así mismo Jesucristo, y luego prometió que iba a volver, ¿cierto? Entonces, esta rebelión de Juan Santos Atahualpa tiene otra característica, es mesiánica, así como el Mesías, ¿no? Como Jesucristo, que ha prometido que va a volver, ¿no? Va a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no? En el tema católico, Juan Santos Atahualpa era católico. Y con esta visión mesiánica nunca va a ser derrotado y simplemente va a desaparecer. Bien, en la 8. ¿Quién fue el virrey que envió el visitador José Antonio de Areche para sofocar la rebelión? Acá volvemos a Tupac Amaru II. ¿Y cuándo fue ejecutado este rebelde cusqueño? Bien, la rebelión de Tupac Amaru II, chicos, va a tener 3 fases. Y la primera fase va a ser, obviamente, de Tupac Amaru II y va a durar simplemente de 1780 a 1781. La segunda fase sería de Tupac Katari. Y la tercera fase es la fase de prolongación. Entonces acá tenemos ya la fecha, ¿no? Cuando fue derrotado Tupac Amaru II, 1781, la buscamos entre las alternativas y la única es la letra E. Y nos responde también a la pregunta de qué virrey fue el que atendió el problema que tuvo Tupac Amaru II, y ese fue Agustín de Jáuregui. Agustín de Jáuregui. ¿Sí? Si se acuerdan, vamos a regresar acá arribita, chicos. La batalla que ganó Tupac Amaru II, la primera, la más importante, fue Sangarará. Listo. Ahora, después de Sangarará, debió ir a Cusco, tomar Cusco y tener el control del sur, ¿no es cierto? Porque Cusco al final era la ciudad imperial de los incas, tiene un pasado histórico, una importancia estratégica. Pero ¿saben qué? Tupac Amaru II no fue a Cusco. Su esposa, Micaela Bastías, le insistió bastante en que vaya al Cusco, que era lo más sensato, tomar el Cusco de una vez. Pero Tupac Amaru II no lo hace. Y se va al sur, a Puno, al altiplano, a montar un ejército de más indígenas y después tomar el Cusco. Se demora varios meses. Y cuando quiere tomar el Cusco, ¿ya llegó quién? Jáuregui. Y ha llegado con un ejército de 14.000 soldados. El sitio de Cusco, el intento de Tupac Amaru de tomar Cusco, es un fracaso. Uno de los grandes errores de Tupac Amaru II fue no ir después de la batalla de Sangarará, acá en la pregunta número 1, al Cusco. Sino, se fue a juntar un ejército más grande hacia el sur. Uno de los más grandes errores que tuvo Tupac Amaru. Vamos a la 9. ¿Cuál fue la causa principal del fracaso de la rebelión de Tupac Amaru II? Bien, hemos dicho que hubo un error táctico al momento de ir primero al Puno y al altiplano a hacer un ejército y no ir al Cusco. Entonces es una falla táctica, es un error de estrategia. Entonces, colocamos acá táctica, estrategia, la letra B. ¿Sí? Esa va a ser una de las principales causas para que Tupac Amaru II no logre éxito en esta rebelión. Vamos a la 10. La Fuerza Armada dirigida por Juan Santos Atahualpa contra los españoles. Regresamos a la primera rebelión del siglo XVIII. Ahí está la fecha. Contra los españoles fue conformada por aborígenes del Gran Pajonal. ¿Sí? ¿Qué parte del Gran Pajonal? Acá sería el del río, cerca del río Perene, y cerca de ese río había un cerro que producía sal, y los indígenas trabajaban allí. Entonces la letra acá sería la alternativa correcta, la letra D. 11. Durante el siglo XVIII, el siglo que estamos trabajando, en el virreinato peruano se incrementó el monto de la alcabala. El monto de la alcabala subió, estamos hablando entonces de reformas borbónicas. El arbitrario reparto de mercancías, ¿no? Estos productos impuestos a los indígenas para que las tengan que comprar sí o sí, reparto de mercancías. Y los abusos de los corregidores, ¿no? El personaje más odiado de la época colonial es el corregidor. Todo esto que acabamos de mencionar, ocasionó la rebelión de José Gabriel Tupac Amaru, que, vamos a ver acá las alternativas. A, se extendió por la sierra y el altiplano. Sí, Cusco, Puno, toda esa zona de allí, parece que esa es la correcta. Vamos a ver las demás.
Contó con el apoyo de los franceses. No. Acá los franceses no tienen vela en este entierro. C. Buscaba la independencia del Perú. No, tampoco. Dijimos que Túpac Amaru II no quería la independencia, quería reformas, quería cambios. ¿Fue antimonárquico? No, tampoco se iba contra el rey. Estamos diciendo que no hablaba de eso. Peor todavía republicana, ¿no? Eso no puede ser. La E, buscaba la creación de nuevos virreinatos. Eso iba a ir en contra, obviamente, del rey de España, así que tampoco podemos considerar esta. La respuesta correcta, chicos, sería la letra A. ¿Listo? Vamos a la pregunta a la número 12. Túpac Amaru II es el nombre que utilizó para reivindicar su linaje inca, ¿no? Descendiente de Túpac Amaru I. Ahora, ¿quién utilizó este apelativo para reivindicar su linaje inca? Acá lo tenemos. José Gabriel Condorcanqui Noguera, la alternativa E. Vamos a la 13. ¿Cuál es una consecuencia importante de la rebelión de Túpac Amaru II? Consecuencia, ¿no? Después de haber fracasado, la rebelión de Túpac Amaru II es un fracaso. Es asesinado, ya lo hemos visto. La rebelión dura muy pocos meses, pero aún así tuvo consecuencias radicales en la forma como se organizaría después el virreinato de España, el virreinato del Perú. A ver, dice la letra A, abolición de las intendencias. Por acá arriba lo colocamos, si no me equivoco, acá está. No, en realidad se desaparecen los corregimientos y se establecen las intendencias. Entonces esa alternativa es incorrecta como consecuencia. La creación de la Audiencia de Lima. No, también mencionamos que la única corte de justicia que había en el Perú de esa época, Virreinato del Perú, la más importante, era esta. O sea, ya existía la Audiencia de Lima. C, la prohibición de la esclavitud. Simbólicamente, ¿no? Abolió la esclavitud, pero acá te dice consecuencia importante, así que esta abolición que hizo Túpac Amaru II no fue trascendental, fue más que todo simbólico, porque la rebelión no tuvo éxito. Entonces, todo lo que hizo Túpac Amaru II no tuvo repercusión, tampoco puede ser. Lo hizo, pero no es una consecuencia importante, no se le va a tomar en cuenta. Eliminación de los tributos y las mitas, voy a poner aquí este de acá, y el fin de los repartos mercantiles. De estas, entonces, la más acertada sería la letra E. Los repartos mercantiles van a desaparecer. Vamos a la 14. La rebelión de Juan Santos Atahualpa, regresamos a la primera rebelión, estalló en el año 1742, eso ya lo vimos, durante el gobierno del virrey. ¿Quién estaba gobernando el virreinato del Perú en esa época? Acá sería la letra C. Acá hay que corregirlo algo, ¿no? Parece que en la impresión se ha modificado. Acá es Villa García, chicos, ¿sí? Marqués de Villa García. Vamos a la 15. Entre las causas principales de la rebelión de Túpac Amaru II, están los abusos que sufrían los indígenas por parte de ¿quiénes? Los personajes más odiados de la época colonial, corregidores, pues obviamente, los más odiados, ahí vamos a poner los más odiados de toda la época colonial. Ahí da. Los más odiados de la época colonial van a ser los corregidores. Y una de las cosas que va a hacer Túpac Amaru al iniciar la rebelión es matar al corregidor de Tinta, ¿no? 16. El movimiento anticolonial de Juan Santos Atahualpa tuvo como teatro de operaciones la región del, acá arribita lo hemos puesto por aquí, acá está, el Gran Pajonal, sí, en la selva central, de carácter mesiánico. Entonces acá colocamos, ¿dónde está eso? Acá está, el Gran Pajonal. A ver, vamos a la 17, dice, uno de los errores que condujo al fracaso de la rebelión de Túpac Amaru II fue que no logró involucrar a los criollos, la rebelión es indígena meramente, y a la iglesia tampoco en sus planes. Sobre todo después de la batalla de Sangarará, que fue su primera victoria, ¿no? Donde dijimos que debió ir al Cusco y no terminó yendo. Su captura y muerte no significó el fin de la rebelión, porque luego va a venir Túpac Katari, la segunda fase, que se extendió por el Alto Perú. A diferencia del rebelde cusqueño, el líder aymara Túpac Katari, ¿qué hizo Túpac Katari a diferencia de nuestro querido amigo Túpac Amaru II? Vamos a ver la letra A, dice, tuvo desconfianza de toda la población blanca y criolla. Ya. B, consiguió apoyo social de la población blanca y criolla. Obtuvo del alto y bajo clero apoyo económico y espiritual. No, el clero no apoyó a los indígenas. Acá esta la descartamos totalmente, chicos.
Recibió apoyo militar de los hacendados, peor. Los hacendados, que en su mayoría son blancos, tampoco van a apoyar las rebeliones indígenas. Recibió ayuda de Juan Santos Atahualpa. Pero Juan Santos Atahualpa dijimos que desapareció, ¿no es cierto? Desapareció. Y no fue derrotado, así que poco o nada pudo haber hecho, aparte que fue muchos años antes. Entonces la respuesta correcta acá es la letra B. Tupac Katari sí recibió de algunos sectores de la población criolla y blanca un cierto apoyo. Vamos a la 18. Los hermanos Katari iniciaron meses antes de la rebelión de Tupac Katari II, una gran rebelión contra la dominación colonial en el Alto Perú. En su lucha lograron la movilización aymara contra curacas, autoridades coloniales, haciendas y obrajes. La posición de cataristas frente a Tupamaros, ¿cuál fue? Es decir, Tupac Amaru II, con lo que pone acá Tupamaros, y cataristas se ayudaron, se apoyaron, fueron pinkies, estuvieron felices los toditos. No, en realidad, si se hubieran unido, probablemente la historia hubiera sido otra. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo mencionamos hace un rato. Tupac Amaru II era noble, mientras que los de Tupac Katari era un indígena hijo de un minero. Entonces podríamos decir que era un indígena de bajo rango, ¿no? Hijo de un minero al final de cuentas. Entonces, hay en el fondo, chicos, una discriminación entre indígenas también. No todos los indígenas estaban unidos, pensaban igual, se apoyaban lo mismo, no. Una cosa es los descendientes de los incas, la nobleza, los caciques, y otra cosa son los indígenas de pueblo, trabajadores, ¿no? Hijos de mineros. Entonces, acá, ¿qué sería la respuesta, chicos? De oposición. Sí, no, no se apoyaron. Bueno, no es que se odiaron o se sabotearon, pero no se apoyaron mutuamente. Vamos a la pregunta número 19. La rebelión de Tupac Amaru II logró la movilización de miles de indígenas en diferentes regiones de los Andes. La muchedumbre pareció crecer en la transformación violenta de su condición de dominación. Los elementos del orden colonial contra los que se dirigió la acción de la masa sublevada fueron, a ver, dice acá, contra los que se dirigió la acción de las masas sublevadas. ¿Cuál es el personaje más odiado? Volvimos a decir, chicos, los corregidores. Acá serían entonces los corregimientos, la letra B. Sí, y los obrajes, que era la forma como también se les maltrataba a los indígenas. Pregunta número 20. Sí. Uy, por aquí todavía tenemos unas cuantas más. Vamos a sacar la 20. La ideología de las rebeliones indígenas se caracterizó por el sentimiento judeocristiano de orar por sus almas. No, los indígenas no van a defender mucho el tema católico. Mesiánico o esperanza de un caudillo salvador. Podría ser milenarismo o creencia en un retorno del dios jaguar. El dios jaguar, que tiene que ver acá. La letra de colaboracionismo entre quechos y aymaras. Dijimos que no se ayudaron mutuamente, ¿no es cierto? Tupac Katari y Tupac Amaru II. Nacionalismo andino generalizado en la puna. No, no hablamos de un nacionalismo acá todavía. Entonces la única respuesta sería esta. Mesianismo. ¿Sí? Más o menos esa sería la visión que tienen los indígenas de que regrese un inca, que regrese un salvador, que recupere el Tahuantinsuyo, y en algunos casos todavía se sigue pensando en que va a volver ese indígena, ¿no es cierto? Perdón, ese inca a salvar a los indígenas. Y ese sería el mito de Incarri, que seguro en algún momento lo habrá visto en el colegio. 21. La rebelión dirigida por Juan Santos Atahualpa estuvo inspirada por el objetivo político de, Juan Santos Atahualpa, el que se elevó en los cielos, ¿no? Conformar un gobierno entre indios y criollos. Ya, vamos a dejarlo allí, aunque él quería ser nombrado inca. Establecer una zona comercial libre de la influencia hispánica. Sí, más o menos lo logró, pero no tenía su rebelión un carácter comercial, así que esta no puede ser. Aliarse con los ingleses, peor todavía. No, acá los ingleses no tienen nada que ver. Formar un reino conjunto entre indios y negros. No, tampoco. Restaurar el imperio incaico. Eso, chicos, eso. Juan Santos Atahualpa, el rebelde que nunca fue derrotado y que supuestamente se elevó a los cielos, que va a volver algún día, quería ser nombrado Inca en Lima. Allí acá la respuesta correcta es la letra E, y acá tenemos todavía algunas preguntitas más. A ver.
Ah, no, ahí te terminamos, chicos. Ahí lo terminamos. Lo demás ya está repetido aquí. ¿Listo? Bien, chicos, este sería entonces las rebeliones indígenas del siglo XVIII, la de Juan Santos Atahualpa. Ponelo acá. Juan Santos Atahualpa, que nunca fue derrotado. Y la otra de Tupac Amaru II, que va a tener una, dos, tres fases, ¿no? La de Tupac Amaru II propiamente, la de Tupac Katari y una etapa de prolongación con un familiar de Tupac Amaru II. Listo, eso sería todo, se ha acabado la hora, vamos a esperar al siguiente profesor. Un gusto, chicos, haber podido trabajar ese tema con ustedes y espero que todos en sus casas hayan podido resolver la práctica junto conmigo. Nos estamos viendo, mi nombre, chicos, es Juan Rodríguez, así que cuídense mucho, un abrazo, hasta luego. Hola, 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 hola muchachos, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ya. Muy bien. A ver, bien, aquí está, muchachos. Listo. Vamos a ver si Ya. A ver, esperen un segundito, vamos a tratar de grabar esto. Ya está grabando, listo. Y empecemos, muchachos, pero se supone, escúchenme bien, ¿eh? Todas estas preguntas que vamos a encontrar han venido en los exámenes de la UNSA, ¿ya? O sea que tú tienes la obligación de responderlas, porque esto es lo que pregunta la universidad. Vamos a empezar.
indique la relación correcta. A ver, ustedes me van a responder, ¿ah? El habla es efímera. A ver si alguien sabe, ¿es efímera o no? No, no van a poder. Pues entonces yo voy a guiar. El habla es efímera. ¿Qué significa que sea efímera? Significa que no dura mucho. Es decir, lo que tú hablas desaparece con el tiempo. Tú no te acuerdas qué es lo que dijiste el día 18 de mayo del 2023, ¿no? No te acuerdas. No, nadie se acuerda. Por lo tanto, eso desaparece. Es efímera. Dura poco, pues dura poco. El habla dura poco. Eso es. Ahora escúchame. El habla es efímera. ¿El habla es personal? Sí. El habla es personal. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros habla como le da la gana. Por eso es personal, ya personal. El habla es heterogénea, claro. Hetero significa diferente. Cada uno de nosotros habla de manera diferente, heterogénea. ¿Y el habla será un fenómeno social o será un fenómeno personal? No es social, porque si fuese social todos hablaríamos igual. No, cada uno habla de diferente manera. Por lo tanto, el habla no es un fenómeno social. Ahora veamos la lengua. ¿La lengua es efímera? No, porque la lengua te dura hasta la muerte. El habla solo dura el ratito que conversas. La lengua te dura hasta la muerte. ¿La lengua es personal? No. La lengua es grupal, porque todo el grupo habla la misma lengua. ¿La lengua es heterogénea? No, porque es homogénea, una para todos. ¿Y la lengua es un fenómeno social? Sí, porque todo el grupo social habla la misma lengua. Ahora emparejen, pues, y tenme la respuesta rápido. Emparejen. ¿Cuál era? Nadie. La C. No, La a ver C. otra vez. Vamos con calma. Dice que el habla es efímera, ¿sí? Entonces, primera con A. Y el habla es personal, sí. Primera con B. Yo estoy viendo que en la letra C, la primera es ABC. ¿Y el habla es heterogénea? Sí, ABC. Y ahora, en la segunda, la lengua. ¿La lengua es efímera? No. ¿Es personal? No. ¿Es heterogénea? No. Pero sí es fenómeno social. Segunda, D. Entonces la respuesta es casa. Casa. Supongo que tienen su práctica ahí, ¿no? Las nubes, cual copos de algodón esponjosas, flotan en el azul del firmamento. Dime, ¿a qué función corresponde esa expresión? Poética. Poética, lógicamente, pues poética. La función referencial del lenguaje. ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es la función referencial del lenguaje? Lee. ¿Y cuál será? Llama la atención, informa, explica, expresa sentimientos, da belleza, no sé, ¿cuál es Ana Bryce Casadado o Elefante? Nadie, entonces te lo explico yo. Si tú llamas la atención del receptor, si llamas a un receptor, la función se llama fática. Yo llamo, oye Pepe, estoy llamando a Pepe, ¿no? Por lo tanto, a eso se llama función fática. Si informas algo, la función se llama referencial. Si explicas aspectos del código, la función se llama metalingüística. Si expresas sentimientos, la función se llama emotiva o expresiva. Y si das mensajes en forma bella, la función se llama estética. ¿Cuál es la respuesta? Rápido. Ana Bryce, Casadado o Elefante. Bryce. Bryce. Informa un contenido. En el 2008 se leía en los titulares: faenón con aceitada en Petro, Perú, por una conversación hecha pública entre el abogado Kimper y el funcionario León.
Y ahora es común escuchar el faenón de los políticos. La palabra subrayada puede ser considerada, escúchenme bien, la palabra faena significa trabajo en conjunto, ¿no? Reunión. Una faena es reunirse para hacer un trabajo. Y si es un trabajo pequeño, será pues una faenita. Pero si el trabajo es largote y es intenso, será un faenón. Pero en el año 2008 se escuchó un audio donde Kimper le decía a León que habían hecho un faenón y se refería a un acto de corrupción que les había dado mucho dinero, ¿ya? Les había dado mucho dinero. Y entonces, a partir de ahí, la palabra faenón ha quedado en el Perú como sinónimo de corrupción. Entonces, dime, lee aquí? ¿Qué palabra es? Lee aquí, lee. ¿Qué cosa es faenón? Contéstame. Nadie. En el Perú, faenón significa ahora corrupción. Por lo tanto, es un peruanismo. ¿Ya? Ahora es peruanismo en el sentido de corrupción. Considerando el siguiente texto, el Estado no está en condiciones de atender satisfactoriamente las demandas sociales de la población, porque el 55% de ella vive en condiciones de extrema pobreza. ¿Qué tipo de discurso será? ¿Quién me lo dice? ¿Social? Positivo. A ver, con calma, con calma. Me han dicho social. Mira, los discursos sociales son los que tienen que ver con las celebraciones. A ver, te explico. Hay una fiesta en tu casa porque tu papá está de cumpleaños y uno de sus amigos se para y dice, yo quiero felicitar a mi compadre, y da un discurso felicitando a tu papá. Ese es un discurso social. Un discurso político busca convencerte para que des votos, ¿no? Aquí no es ni social ni político. Un discurso expositivo te explica, este podría ser expositivo. Un discurso empresarial busca hablarle a los trabajadores para que lo hagan mejor. Esto no es. Pero un discurso argumentativo es el que te da razones y te explica el por qué. A ver, lee bien esto y dime qué discurso es. Argumentativo. Argumentativo. Te explica por qué el Estado no puede atender a la sociedad, porque no tiene plan. César lee que la carretera interoceánica sur o corredor vial interoceánico sur conectará los puertos de Hilo, Matarán y Marcona en el Pacífico con la frontera con Brasil. Esto es en la selva amazónica a través de 5 tramos de carretera asfaltada. Ya, esto es interesante. Dime, ¿qué tipo de discurso es según tú? Pero ahí están las alternativas. Léelas. Nadie. Entonces, mira, César lee que la carretera ya te sabes el rol. Dime, un discurso narrativo, ¿cuál es? El discurso narrativo es el que te cuenta una historia que tiene personajes, que tiene una trama, que tiene un lugar y un tiempo. Y aquí no hay nada de eso, ¿no? Simplemente me están diciendo cómo va a ser la carretera. No es argumentativo porque no me quiere convencer, solo me está explicando cómo va a ser la carretera. Una prosopografía es describir a una persona físicamente. Él es alto, delgado, cabello negro. Eso es prosopografía. Y un texto expositivo es el que te explica un tema. Por fin, ¿cuál es este? Ana Bryce Casadado o Elefante. Dado. Dado. Expositivo. Me explica cómo va a ser la carretera. No me dice el por qué. Simplemente me dice
Hola, hola. ¿Ahora se escucha, jovencitos? Si alguien escucha. Sí, Sí. ahora sí escucha. ¿Qué va a pasar? Ahora, la imagen que quería que compartas, ¿dónde está? A ver, para compartir. Eso le podemos mandar a ellos. Yo no quiero. Jóvenes, hay una imagen en su chat. A ver, verifiquen, por favor. Ya, comparto pantalla. Voy a compartir pantalla. Aquí va a entrar de nuevo. Y ahora. Señores, ya vienen las figuras literarias, están viendo, vamos a trabajar figuras. Hay una imagen que ya la han descargado, me supongo, yo lo estoy también compartiendo. ¿Está todo bien? ¿Alguien Sí, me puede profesor. Muy bien, gracias, señorita. Hemos sufrido mucho. No había volumen, por más que hablase. Bueno, figuras literarias. Les explico, ahí está todo su ejemplito, ustedes ya lo tienen ahí, lo pueden, ya está descargado, lo tienen, está fácil. Solamente vamos a explicar y luego vamos a trabajar la guía. Dice, ¿qué son las figuras retóricas? También conocidas como figuras literarias. Son maneras no convencionales de usar las palabras para otorgarles mayor belleza, expresividad o vivacidad. ¿Dónde se utilizan estas figuras retóricas? En la literatura. ¿Para qué lo utilizan, profe? Para resaltar los poemas, las ideas, las imágenes que se quiere dar a conocer. Profe, yo también lo puedo utilizar. Sí, tú también lo puedes utilizar. Entonces, yo también puedo ser poeta. Sí, tú también puedes ser poeta. Pero necesitas practicar mucho, crear nuevas formas, pues. Porque hay muchas figuras creadas en internet, pero esas son copiadas, pues entonces ya no, y recopiadas, entonces como que no tiene valor. Para que tenga valor, tienes que empezar a hacerlas tú. Ya, profe, ¿y eso en qué me sirve? En los exámenes, en los exámenes de la universidad también te ponen a veces qué figura literaria es, o un poema y te dicen qué figura es, y tú tienes que reconocer la figura, o decir qué figuras hay, porque también hay construcciones que no tienen varias figuras literarias. ¿Está bien? Empecemos con la primera figura que he colocado en la imagen, la metáfora. Entonces podemos leer ahí la teoría, que la metáfora es la identificación de un objeto real con otro imaginario a partir de una relación de semejanza. Ya, profe, una cosa real lo relaciono con otra imaginaria, sí, pero lo omites la comparación. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá tengo un ejemplo que está con colorcito morado. Este lugar es un paraíso. Originalmente, la persona que ha creado esa metáfora iba a decir, este lugar es como un paraíso. Este lugar es como un paraíso. O sea, lo estaba comparando por semejanza. Pero para que se convierta en metáfora, le quita el nexo como. Si yo digo, este lugar es como un paraíso, le quito el como, ¿qué queda?
este lugar es un paraíso. Eso es una metáfora. Así, nada más, sí, una metáfora es como una comparación, pero que no tiene el nexo de comparación, simplemente tiene la palabra real y la palabra imaginaria. Entonces, yo también puedo crear, sí, por ejemplo, tú le miras a una chica o a un chico y tiene bonitos ojos. Entonces, tú buscas una semejanza, sus ojos con las estrellas, la estrella de la noche. Entonces, ¿cómo lo haría mi profe? Entonces, como ya tienes el elemento real, ojos, elemento imaginario, estrellas de la noche, lo juntas y dices, tus ojos como las estrellas de la noche. Allá, profe, tus ojos como las estrellas de la noche. Ahora, quítale el cómo. ¿Qué queda? Tus ojos, estrellas de la noche. Ya, esa es metáfora. ¿Ves? Nada más, eso es metáfora. Ahora, pasamos a otro. Número 2, símil, dice. ¿Qué es el símil? Relación explícita de semejanza entre dos elementos. O sea, un símil es que compares, pero el nexo está presente. O sea, ahí está el nexo. Ejemplo, se puso como una fiera. Se puso como una fiera. Está comparándolo con una fiera. Tus piernas, cual patas de pollo. Eso es un símil. Puedo decir también, tu cara como el carbón, por decir que es negro. Tu cara como el carbón. Eso también es símil. O sea, tiene que tener el nexo como, semejante a, igual que, parecido a. Vamos con otra, la 3, hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Hipérbole es una exageración de algún rasgo o magnitud por aumento o disminución. Hay una hipérbole bien chévere de un cantante de el hijo de Julio Iglesias, Enrique Iglesias. Puede pasar 3000 años, pero yo nunca te olvidaré, dice. Esa es una hipérbole, pues. Puede pasar 3000 años, pero yo nunca te olvidaré. Pero si nadie vive 3000 años, está exagerando, pues. A lo mucho vivirá 80 años, y esto todavía. Entonces, no puede decir, puede pasar 3000 años y no te voy a olvidar. Pues, no, pues a lo mucho va a pasar su vida. Pero a nosotros nos gusta escuchar eso. No, cuando una persona te dice, yo te voy a esperar hasta el fin del mundo. ¿Quién va a esperar hasta el fin del mundo? Es una hipérbole. Siguiente, personificación. Estamos ya en el siguiente, en la número 4. ¿Qué es la personalización? Son atributos de cualidades humanas y que le damos a seres inanimados o animales. O sea, cualidades humanas. Recuerde usted que hay muchas cualidades netamente humanas. Entonces, si le damos a un animal o a un objeto, ya eso se llama personificación. Ejemplo, el tiempo es tirano. Ya esa es una personificación. Es que el tiempo no puede ser tirano, pero el tiempo solo se mide. Ahora, tirano es la persona, dictador, tiranos es una persona. Entonces, les dan una cualidad de humana. Siguiente, aliteración, repetición de sonidos en forma cercanos o contiguos, repetición de sonidos en palabras cercanas o contiguas. Esta figura, me supongo que la han escuchado mucho, en el reggaetón se utiliza mucho estas palabras. Yo acá he puesto un ejemplo, por ejemplo, dice, mi mamá me mima. ¿Sí? Si yo digo, mi mamá me mima, me mima, ¿ves? Ahí suena, como te digo, suena parecidas las sonidos. El reggaetón tiene bastante de eso. Por ejemplo, acá tengo una que estoy leyendo, dice, pito pa' ti, si lo permite Chuchín, tenga mucha feria, cachín, chin, chin. Ese es el reggaetón champán de Danny Flow. También dice reggaetón champán, pam, pam,
pam, pam, pan, cham, pam. Pero hay otras que dicen, mira, es tu son, tu calzón, a mi corazón. Son, ¿ves? Es esa literación. Por supuesto que no están muy bien hechas, pues, pero, bueno, pero así lo construyen, ¿no? Había otro, ¿cómo se llama? No me acuerdo cuál era. Es que no me acuerdo muy bien, es que como yo no escucho mucho, pero a veces pues, me llama la atención cómo lo utilizan. Entonces, es por eso que los copio. O sea, me los quedo, ¿no? Acá hay una de Bad Bunny. Dice, ya me cansé todo esos trucos, ya me los sé todo, esos dolores la pasé, ye. No quiero que más nadie me hable de amor, ye. Ya me cansé de esos trucos, ya me los sé. Esos dolores las pasé, ye. Ya, esa es la literación. Pero mala literación, pues, porque utiliza ye, pasé, lo sé, ¿ves? Entonces, suena, sí, pero no está bien elaborado, pues, unas aliteraciones malas. Entonces, pero sí, el reggaetón usa mucho y el rap también utiliza la aliteración. Siguiente, anáfora. Anáfora es la repetición de una o varias palabras al inicio de los versos. Por ejemplo, aquí estamos, un verso, otro verso. Aquí nos quedamos. Dice aquí está haciendo anáfora. En otras, también de, de canciones tienen muchas anáforas, siempre y cuando la palabra al inicio lo repita varias veces. ¿Ya? Vamos con otra, sinestesia. Este sí es interesante. Sí. Es cuando tú atribuyes sensaciones ¿cómo se llama? Pasándole por otras. Por ejemplo, dice, se oía el dulce sonido de una flauta. Bueno, que se oía la flauta está bien, pero el dulce sonido, ya ahí está mal. ¿Cómo el dulce lo vas a sentir por el oído? Pues el dulce lo sientes por el gusto. No hay. Otro dice, te escuché con mis propios ojos. Te escuché con mis propios ojos. Esa es una sinestesia, porque tú puedes escuchar sonidos, pero con los ojos no puedes, no se da. Entonces, eso se llama sinestesia. Siguiente, metonimia. La metonimia es la designación de un objeto o idea con el nombre de otro, con el que se vincula por antigüedad o cercanía. Por ejemplo, dice, este año leeremos a Cervantes. Pues ese se llama metonimia, ¿por qué? Porque no puedes leer a Cervantes, porque Cervantes es el autor de una obra y ya ha muerto. ¿Cómo vas a leer a Cervantes? Miguel de Cervantes ha muerto ya hace siglos. No puedes leer a Cervantes, porque Cervantes ha muerto. Pero lo utilizas dando a conocer que Miguel de Cervantes escribió El Quijote de la Mancha. Entonces, cuando dices, vamos a leer a un Cervantes, lo que estás diciéndome es que vas a leer El Quijote de la Mancha. ¿Me entiendes? O sea, estás tomando lo general de lo específico. Siguiente, hipérbaton. Hipérbaton es la alteración del orden habitual de los elementos en oración. ¿Cuál es el orden habitual de los elementos en oración? Sujeto predicado. Siempre hacemos sujeto predicado. Mi mamá me mima. Yo preparé una torta. Mi papá ama a mi mamá. Mi mamá se muere por mi papá. Entonces, la carpeta es azul. El niño compró helado. ¿Ves? Todas son el niño, la carpeta, el papá, la mamá, el gato, el perro, todos son sujetos.
¿Qué tal si yo los altero? Entonces se llama hipérbato. Por ejemplo, cuando yo digo, si yo digo, mi mamá me mima, pues un hipérbato sería, mm, me mima mi mamá. Si yo digo, la guitarra está en ese rincón, pues, ¿cómo lo convierto? En hipérbato. En ese rincón está la guitarra. Nada más, ¿ves? Lo altero el orden y se llama hipérbato. Hipérbato. ¿Listo? Hay otra figura que también vamos a utilizar y es, por ejemplo, la elipsis. La elipsis es una omisión de palabras o omisión de letras y sabemos que existen esas letras. Se llama elipsis. También hay otra, la ironía. ¿Qué es la ironía? La ironía es un sarcasmo. Por ejemplo, yo entro a clases y está haciendo calor, ¿no? Todos están sudando, se están ventilando. Profe, está haciendo calor. Y yo le digo, ¿ah, sí? Yo siento frío. Esa es una ironía. Es cuando yo, por dar la oposición, digo una frase opuesta a lo que está sucediendo. ¿Listo? Muy bien, jovencitos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Listo, vamos a la práctica porque si no nos va a ganar el tiempo. Practiquemos. Ya, aquí está la práctica. Dice literatura. Entonces, hay que colocar la figura literaria en todos estos ejercicios, así como les explico. También hay lecturas. Lecturas de poemas pequeñitos para que usted ponga las figuras. Ponga todas las figuras que hemos enseñado, practicado, y si hay alguna desconocida, ya pues lo explicamos. ¿Está bien? Listo, jovencitos, ya estamos trabajando. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Ya, entonces estamos trabajando. Tío, Dimas. Tío, ¿por qué se va la pantalla? Pero acá se pone oscuro. Listo, jovencitos, terminaron. No terminaron.
Chicos, ¿ya terminaron? ¿Puedo No, solucionar? profesor. Todavía nada. Plata nos va a ganar el tiempo. ¿Qué resolvemos, profesor? ¿Se nota en mi pantalla? ¿Está saliendo? Sí, Lo que pasa es que no corre, no sé qué le ha pasado. Ya está, por fin. Dice, le dijo adiós mientras acariciaba sus mejillas aterciopeladas. ¿Qué figura es? Metáfora. Porque está haciendo como una comparación, ¿sí o no? Siguiente, el viento silbó toda la noche sin cesar. Ya esa es una, sinestesia. no, esa es una personificación. Porque el viento silbió toda la noche sin cesar. No, pues, que ni que fuera una persona, pues. 3, vi esta película millones de veces. ¿Eso qué cosa es? Una Hipérbole. hipérbole, correcto. Nadie va a ver una película millones de veces, ¿no? Orlando Chino se durmió como un bebé. Eso es una comparación, símil. Aquel que me estima, aquel que me conoce, aquel que me quiere. ¿Eso qué es? ¿Anáfora? Anáfora. Siguiente. La playa a la que fuimos es un paraíso. ¿Esa qué es? Metáfora. La dupla británica es la primera favorita para llevar el oro. Sí, es como ganarse el premio. Eso es, ¿cómo se llama eso? Metonimia. 8. Orlando Chino comió como un león. Eso es símil. 9. Las golondrinas marcharon con júbilo hacia el verano. Personificación. Pero es que las golondrinas no van a marchar, pues. O sea, ni que fueran personas. Volarán, pues. 10. Tú tienes las herramientas, tú tienes la solución. Anáfora. La trama gira en torno al robo de un Picasso. Metonimia. ¿Te acuerdas uno que hicimos de Cervantes? Ya, pues igualito. Número 12. Dice, 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Eso es aliteración. Siguiente, el rugido del rinoceronte retumbó repentinamente. Aliteración. 14. Tiene 3 bocas que alimentar y se quedó sin trabajo. Sinécdoque. ¿Qué corto fue el viaje? Eso se puede tomar como algo irónico, pues, ¿no? En realidad los viajes son largos, pero qué corto fue el viaje, es como decir, ay, qué sarcástico, ¿no? 16. El silencio aturdía mis oídos y la oscuridad me encandilaba. Esta figura no hemos hecho, porque dice, el silencio aturdía mis oídos. Un rato, el silencio no puede aturdir pues, tus oídos. Lo que puede aturdir tus oídos son el sonido, no el silencio. Entonces, cuando hay 2 palabras que se contraponen, ¿cómo se llama? Se llama oxímoron. 17. A Diana ya las lágrimas le empapaban sus mejillas. Ese es hipérbaton. 18. Mientras más fortuna amasaba, más pobre se sentía. Esa es una contradicción de ideas. Más fortuna amasaba, más pobre se sentía. Entonces eso se llama antítesis. 19. En abril hay aguas 1000. Eso es elipsis. Pero también le puede dar aliteración. En abril, aguas 1000. Abril 1000. Aliteración. 20. La corona decidió posponer los festejos por el cumpleaños del príncipe. Sinécdoque.
21. Tanta verdad ayer y tanta mentira hoy. Tanta verdad ayer, tanta mentira hoy. Dos oposiciones de ideas. Si son de ideas, es antítesis. Siguiente. Nos arrimamos al fuego helado y contagioso de la hoguera. Mira, fuego helado, fuego helado. No puede haber un fuego helado, pero hay contradicción de palabras. Cuando hay contradicción de palabras, ¿cómo se llama? Oxímoron. 23, despejado el cielo está. Hipérbato. A lo hecho, pecho. Elipsis, pero también hay de aliteración. A lo hecho, pecho. 25. Ah, pero qué ordenada está tu habitación. Ah, pero qué ordenada está tu habitación. Esa es una ironía. Orlando lloró un río de lágrimas por su exnovia. Hipérbato. Está exagerando, pues. No puede llorar un río. Sus ojos verdes, diamantes celestiales. Sus ojos verdes como diamantes. ¿Eso qué sería? Metáfora. Siguiente, lectura 1. Figura que destaca. ¿Qué figura está destacando acá? Pues la anáfora. ¿Aló? Oye, no, estoy en seminario, Miss. No, yo sigo todavía en clase. No, Miss. No, ya me tengo que ir nomás. Pero yo ya todas mis cosas ya lo he puesto acá, ya me voy nomás yo. Otro, profe. Ya. Lectura número 2. Lectura número 2 dice, ¿qué figura destaca en la figura 2? Hipérbato. Lectura 2. Lectura 3. Me crucifican, yo debo ser la cruz. Y los clavos. Me tienen la copa y yo debo ser la cico. Eso se llama paralelismo. Siguiente, figura que destaca, dice. En la metáfora. No tengo marca, quería marcarlo, pero no lo puedo marcar. No sé qué le ha pasado. Metáfora. No, no quiere marcar. Lectura 4. Figura que destaca en la 1. En la 1 dice el sol, capitán redondo. Metáfora. Figura que destaca en el verso 2. Estoy en la lectura 4. Dice, lleva un chaleco raso. Personificación. Lectura 5. Figura que destaca en el verso 3. En el verso 3 dice, de amor me estoy muriendo. Esa es una exageración, pues. Una hipérbole. De amor no te puede estar muriendo, ¿no? Siguiente, figura que destaca entre la 3 y la 4. De amor me estoy muriendo, pero no puedo amar. Esa es una paradoja. Porque se está muriendo de amor, pero no puede amar tampoco. Lectura número 6. ¿Qué figura destaca? Personificación en la 1, porque dice, la 1 dice, cantar el mar con la música de sus ninfas. Que el mar cante música, pues es una persona. Figura que destaca en el 2, el aliento del campo se va cuajando. El aliento no se puede cuajar. Eso también es una personificación. Lectura 7, figura que destaca en la 1. Las hojas, dice, son como corazones sobre el lago. Esa es metáfora. La última, ¿qué verso destaca en los versos 3 y 4? Verso 3 dice, de la mano. Verso 4, como cortejo de niños. De la mano como cortejo de niños, ¿qué sería? Símil. Respuesta correcta, D. Listo, jovencitos, ahí están todas las respuestas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Listo, jovencitos, dejo de compartir. Así que nos vemos hasta una siguiente clase. Les estaba enseñando el profesor Orlando Chino. Nos vemos hasta otra oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Buenas Corta, noches, ¿no? profesor.
Inca.